Iniciar con su intervención, congresista Violeta. Interrupción del congresista Heresi. La segunda interrupción para el congresista Salvador Heresi. Muchas gracias, presidente. Existe el mito en las instituciones públicas, en un Estado en el que siempre todas las instituciones, señor presidente, administran escasez, de que para resolver los problemas de las instituciones siempre se necesitan más recursos. Y cuando viene el Ministerio Público y se le dice que no cumple con su labor, estira la mano el Ministerio Público y es que no tengo recursos. Y cuando el Poder Judicial y los jueces no hacen su labor, el Poder Judicial estira la mano y dice me faltan recursos. Y cuando los municipios no hacen su labor, estiran la mano y dicen me faltan recursos. Nuevamente la Contraloría General de la República, que es una institución por la que guardo respeto, tiene una responsabilidad histórica porque se le escaparon las tortugas en todos los hechos de corrupción perpetrados durante el gobierno anterior. Y ahora nuevamente, como muchas instituciones, viene, estira la mano y dice, me faltan recursos, no puedo hacer mi trabajo. Ponen el parche antes de asumir su responsabilidad. En una administración y un buen gestor público tiene que ser consciente que se administra la escasez. Puede iniciar con su intervención, congresista Violeta. Gracias, presidente. Aprovechando también en nombre de la bancada para saludar a todas las mujeres de este Parlamento que sabemos compartimos con todas la defensa de la democracia y la institucionalidad en nuestro país. Presidente, colegas, este debate en realidad no es un debate nuevo, es un debate que se inició apenas dado el decreto de urgencia 003 en febrero del 2017. Inmediatamente todos supimos, de Fuerza Popular, por iniciativa de la congresista Beteta, se presentó un proyecto de ley que duró meses en un debate intenso en la Comisión de Constitución, en diversas comisiones de este Parlamento. Ese debate además tuvo un dictamen que luego llegó al Pleno en noviembre y que finalmente se alcanzó al Ejecutivo a través de una autógrafa en noviembre del año pasado. Pero ante las observaciones del Ejecutivo se vio la necesidad de tener que presentar un nuevo proyecto de ley y este proyecto de ley además que generó más bien como efecto que se tuviera que ampliar por un mes más el decreto de urgencia 003 del 2017 que había vencido o que estaba venciendo en el mes de febrero de este año. En ese momento se asumió el compromiso en la sesión conjunta de Economía y la Comisión de Justicia de tener que, por un lado, el Ejecutivo aprobar la prórroga del decreto de urgencia 003, pero por otro lado se exhortó también al propio Parlamento a que en el lapso de 30 días pudiéramos terminar el debate del referido proyecto priorizado por el Ejecutivo. ¿Y en qué sustancia se refiere este proyecto de ley presentado por el Ejecutivo? Y lo ha dicho antes el presidente de la Comisión de Justicia y el presidente de la Comisión de Justicia, y quiero recalcar algunos de estos puntos. Si bien es cierto, hay un objetivo en evitar la ruptura de la cadena de pagos por algo que todos los congresistas venimos diciendo permanentemente en los medios de comunicación sobre el enfriamiento de la economía y la necesidad de poner la obra pública y la obra privada nuevamente en dinámica nacional, el objetivo del proyecto de ley, entre otras, es precisamente dinamizar la economía a través del ejercicio de la obra pública. El segundo lugar es garantizar la reparación civil a favor del Estado. Si bien es cierto la reparación civil la va a determinar el juez con una sentencia final, lo cierto es que lo que se está tratando de generar con este proyecto de ley es que el Ejecutivo garantice que para cuando se dé dicha sentencia, las empresas no hayan sido completamente desmanteladas y que no existan elementos para poder hacer efectiva una reparación civil en defensa de los intereses del propio Estado. En tercer lugar, se busca facilitar la colaboración eficaz. Y digo este tema de la colaboración eficaz con un énfasis en particular porque también este fue parte del debate que se generó con el proyecto de ley a lo largo del año pasado. Y lo que se decía era cómo podría propiciarse, ayudarse, motivarse, incentivar la colaboración eficaz. Tiempo adicional. De las empresas o de las personas involucradas en actos de corrupción. Incluso se llegó a cuestionar de que el Ejecutivo podría estar afectando el proceso de colaboración eficaz para facilitar a dichas empresas. Muy bien, ese problema se ha resuelto y también se ha incluido el supuesto de colaboración eficaz, de tal suerte que tanto
romper la cadena de pagos, se garantiza la reparación civil a favor del Estado con montos millonarios, se busca facilitar la colaboración eficaz, pero además, un cuarto elemento, se garantiza el control concurrente de la Contraloría General de la República. Y ustedes saben, y esto es una cosa que ya se ha venido incluyendo en las leyes de presupuesto de los últimos años, el control concurrente no es otra cosa sino garantizar que a lo largo del proceso de administración de esta empresa y de sus actos de gestión esté presente la Contraloría General de la República para que decida si determinado acto es legal o no es legal, si es admisible o no es admisible. De tal suerte, presidente, que a través de este proyecto de ley que ha merecido un amplio debate intenso en sesiones conjuntas de la Comisión de Economía y de la Comisión de Justicia, se han logrado resolver múltiples inquietudes de parte de los diversos grupos parlamentarios en relación al proyecto planteado por el Ejecutivo. Y es importante también recordar lo siguiente: ¿por qué se quiere evitar la ruptura de la cadena de pagos? Porque, como ha informado adecuadamente el Ejecutivo, existen alrededor de 252 proyectos, obras públicas, valorizadas en más de 30.000 millones de soles, que se afectan por la ausencia de una norma de esta naturaleza. El decreto de urgencia 003 permitió que el Estado peruano pudiera recaudar 25 millones de soles, pero todos somos conscientes que 25 millones de soles es un monto todavía insuficiente para una reparación civil en la dimensión que ha supuesto la corrupción en los últimos años en nuestro país. En consecuencia, lo que se está buscando a través de esta nueva iniciativa es que el fondo que se logre formar para garantizar la reparación civil sea un monto sustancialmente mayor. 50.000 puestos de trabajo, 53.000 puestos de trabajo directos que se estarían afectando si es que no tenemos una legislación de esta naturaleza. Colegas, señor presidente, lo que se ha hecho a través de este proyecto de ley es resumir un debate que nos ha tomado más de un año en este Parlamento, en diversas comisiones del propio legislativo, y que ahora se ha logrado resumir a efectos de poder tener una norma que seguro no va a ser perfecta, pero que es sustancialmente mejor al decreto de urgencia 003 y que significa un claro deslinde contra la corrupción, porque este proyecto de ley seguro siempre vamos a poder encontrar aspectos para mejorar, pero se han incorporado, entendemos, más de 80 sugerencias, pedidos, anotaciones que han hecho los congresistas al proyecto presentado por el Ejecutivo. Tenemos frente a nosotros un proyecto de ley, una iniciativa que, insisto, seguro no es perfecta, pero que es claramente una herramienta de lucha contra la corrupción que permitirá no solamente que la economía no se pare, sino que se garantice los intereses del Estado en una futura reparación civil por estos actos de corrupción que todo el pueblo peruano repudia. Gracias, presidente. Gracias, congresista Violeta. Se le otorga la palabra al congresista Marco Arana. Me pide una interrupción, presidente, a través suyo el congresista Ochoa. Se le otorga la interrupción. Presidente, muchas gracias. Presidente, estos temas económicos suelen ser muy complejos para comprender al común denominador de la población, o como decimos, al ciudadano de pie. Sin embargo, presidente, es necesario aclarar al estado de la situación en la que hemos llegado en el país. Porque lo que estamos debatiendo ahora sobre las empresas corruptas es algo así como diríamos, las empresas corruptas son tan grandes como para poder meternos con ellas, porque si las sancionamos nos van a perjudicar. Y en tanto, presidente, hay que dejarles seguir trabajando para que puedan pagarnos después, porque si no, se pueden fastidiar y nos pueden perjudicar. Este nivel de precariedad, presidente, a la que hemos llegado en el marco de la corrupción en la que nos han metido las empresas como Odebrecht, debe obligarnos a nosotros a ser determinantes. La empresa corrupta es empresa corrupta y hay que sancionarla como corresponde. Pero no... Gracias, congresista. Congresista Arana, puede iniciar con su intervención. Gracias, presidente. Me pide una interrupción, presidente, una segunda interrupción la congresista Jenny Vilcatoma, a través suyo, presidente. Me pide una interrupción, presidente. Me pide una interrupción, presidente. Presidente, me pide una segunda interrupción la congresista Jenny Vilcatoma, a través suyo. Se le otorga la segunda interrupción a la congresista Vilcatoma.
Muchas gracias, congresista Marco Arana. Hay que aclarar ciertas falsedades que se están intentando sostener el día de hoy para lograr a toda costa la aprobación de esta norma. La reparación civil en un proceso penal, señor presidente, se tiene que establecer luego de haber determinado hechos concretos sobre la investigación y personas naturales y jurídicas que van a tener que responder penalmente y por la reparación civil. ¿Qué es lo que tiene que suceder en el proceso? Se tiene que recibir documentación y sobre los hechos se tiene que enviar a hacer una pericia. Y esa pericia va a arrojar si existe o no perjuicio al Estado. Y de ahí se va a tener la primera base para establecer la reparación civil. Es un cuento pretender de que el Ministerio de Justicia u otras entidades con una serie de actos puedan establecer la reparación civil. Y si al final el monto que van a establecer, falso que sea millonario, porque no es millonario, si al final no coincide con aquella pericia que se va a hacer dentro del proceso penal, ¿quién va a responder? ¿Estaremos los congresistas que quieren aprobar esta norma ese día para responder a favor del Estado? No, es totalmente falso. Se tiene que respetar el proceso penal y lo establecido para la determinación de la reparación civil. Todo otro mecanismo establecido fuera no va a servir de nada. Por eso es que llamamos a esta norma una... Gracias, congresista. Puede iniciar con su intervención el congresista Marco Arana. Gracias, presidente. Presidente, en algún momento un personaje famoso de la literatura de Vargas Llosa, Zabalita, se preguntaba ¿en qué momento se jodió el Perú? En momentos como este, presidente, en que podemos aprobar leyes que terminan incentivando la corrupción o que las empresas que incurren en corrupción puedan seguir creando un camino, porque el dictamen, como se propone, tiene un plazo indefinido para estimular que otras empresas sigan haciendo lo mismo. Y ciertamente la forma como se presenta es una forma que desde la bancada del Frente Amplio queremos desenmascarar, presidente. Porque se presenta diciendo con un conjunto de datos, de información, que evidentemente es cierta, en la parte de exposición de motivos del proyecto, señalando que entre el año 2002 y 2014 la actividad constructora creció a una tasa promedio del 10%, cosa que es verdad, que eso explicó el gran crecimiento del país, que ha generado mejoras en muchos sectores de nuestra población, cosa que también es verdad, pero no dice nada de que ese crecimiento y esa forma como se promovió el crecimiento del sector construcción, llevó a que a más construcción, a más inversión en ese sector, hubiera más robo, hubiera más corrupción y se generara esta ecuación que ahora es motivo de indignación nacional, de que a más megaobras, más megarrobos, a más megaobras, más megacorrupción. Porque lo que se hizo es, a la par que se promovían este tipo de inversiones, se había debilitado la capacidad del Estado para poder fiscalizar, para poder vigilar, para poder tener además mecanismos de transparencia, porque ¿cómo ha ido creciendo la corrupción a los niveles que ahora lo tenemos? Por la falta de mecanismos de control y de transparencia. Y ahora mismo sabemos que el Estado sigue y seguirá promoviendo la firma de contratos de manera secreta. Y la madre del Cordero, presidente, está aquí en el artículo 62 de la Constitución del 93, que el Frente Amplio cuestiona y que el Frente Amplio considera que es parte del debate nacional pendiente sobre el tema del nuevo marco constitucional para un desarrollo sin corrupción, para un desarrollo con sostenibilidad ambiental y con justicia social, cosa que no permite. Continúe, por favor. Lo sabemos bien, presidente, porque el artículo 62 de la Constitución del 93 elevó los contratos privados con el Estado, con dinero de todos los peruanos, a nivel de ley, los famosos contratos de ley, por los cuales
Se pueden ser modificados cuando a las empresas les reporta más ganancia, pero no pueden ser modificados cuando salvaguardan los derechos del pueblo, los derechos de los trabajadores, cuando salvaguardan los dineros públicos. Es más, se dijo que cuando hay, y lo dice el artículo 62 de la Constitución, que cuando hay un conflicto en las partes que han firmado el contrato, van a una vía arbitral o judicial. Todo el camino perfecto, porque luego dice esa vía, ¿quién la establece? En los términos del contrato. Y ahora lo sabemos, le quitaron a la jurisdicción judicial peruana la posibilidad de mirar estos temas, porque ahora se resuelven o en vías arbitrales, que lo estamos viendo, están marcadas por la corrupción, o en tribunales judiciales comerciales, donde sabemos que muchas veces tenemos las de perder, hemos perdido. Minuto adicional, final. Por eso, presidente, es que el Frente Amplio considera que esta ley, como lo ha dicho el congresista Wilber Rosas, es una ley con nombre propio. Es la ley de Graña y Montero. Es la ley de las socias de las empresas brasileras corruptas. Es la ley del Club de la Construcción, que debiera ser investigado y debiera ser sancionado. Y por eso, presidente, nos parece efectivamente que hay esta prisa y este apuro de sustraer al Poder Judicial para que los temas puedan ser, en términos de multas y sanciones, sea en la vía penal y en la vía civil establecidos de manera correspondiente, y crear más bien esta figura compleja, engorrosa, bajo el argumento de que si no hacemos eso, se pierden puestos de trabajo. Y en realidad, presidente, sabemos las angustias de las personas, de los trabajadores en el Perú, que porque los dueños de las empresas robaban, les han llevado a esta situación. Y ahora se quiere decir que si el Congreso no aprueba, entonces pierden su puesto de trabajo. No, señor. Es porque los dueños de esas empresas robaron que su trabajo está puesto en peligro. Y acá no podemos... Culmine, por favor. Audio al congresista Arana. Del tipo que diga, no importa que contamine, pero que invierta. Así piensan muchos, y ahora tenemos a los hermanos de Recuay contaminados por un derrame de una ralavera minera en Lincuna. Tenemos a los hermanos campesinos del Valle de Condebamba dañados por la minera Shahuindo. Y así la lista larga, en Espinar, en Cerro de Pasco, etcétera. No podemos seguir diciendo al aprobar una ley como esta, presidente, no importa que robe, pero que haga obra, no importa que robe con tal de que dé trabajo, porque ese es el espíritu, y eso es lo que en esta ley se pretende aprobar ahora, presidente. Y por eso, desde la bancada del Frente Amplio, decimos que no hay que respaldar esta ley. Sería una oportunidad que tenemos para instalar un punto de quiebre con las empresas corruptas o permitirles impunidad. Y esta ley, tal cual está, presidente, es para seguir permitiendo la impunidad y estimular a que otras empresas a futuro lo sigan haciendo. Eso es inaceptable, presidente. Muchas gracias. Tiene la palabra el congresista Aramayo. La palabra, congresista Espinosa. Gracias, presidente. Presidente, la propuesta, tal como estaba planteada, ha sido objeto de más de 6 sesiones y una ardua discusión. La preocupación, señor presidente, fue, por un lado, primero, garantizar el pago a los trabajadores y también a los proveedores. Esta era una de las tareas que lamentablemente no aparecía en la propuesta original. Cuando se ha discutido, se ha incluido. Pero desde Alianza para el Progreso, la preocupación fundamental ha sido el pago a los proveedores, y por eso insistimos, señor presidente, en que se dé y se mantenga la prioridad, tal como señala la ley, primero a los trabajadores y a las pequeñas empresas y empresas que en estos momentos están en riesgo de quebrar porque no hay garantía de pago. Sobre todo cuando han venido y han participado las propias empresas, han señalado y han expresado los representantes de estas empresas la preocupación que tienen. Sin embargo, señor presidente, no pueden haber leyes especiales
para temas especiales. Sigue la preocupación por lo que significa las deudas tributarias. Los trabajadores de la SUNAT no podrán embargar en materia coactiva a todo este tipo de empresas, y lo cual sigue siendo una preocupación. Otra de los temas en el artículo 7º está vinculado al tema del cobro de las deudas tributarias, y en el artículo, en la disposición complementaria 7ª, se habla, señor presidente, en el título del proyecto de ley es reparación inmediata, lo cual es totalmente falso. No va a ser una reparación inmediata porque esto se logrará después, cuando se termine la sentencia, se determinará cuánto le corresponde pagar por los daños causados al país a este tipo de empresas. Sin embargo, presidente, en el título, a pesar de que insistimos durante el debate, que se coloca ley que asegura el pago inmediato. No es pago inmediato, señor presidente, y lo mismo lo señala incluso el artículo 15, el artículo 7º en la página 17, que es una reparación a futuro. Es un pago a futuro, y creo que también la población debería saber que no es una reparación inmediata, sino es una reparación a futuro, y que esperamos que no solamente el Ministerio de Justicia, sino a quien le corresponde, el fiscal puede evaluar, y también, señor presidente, el procurador, porque el procurador en este proyecto de ley es el gran ausente del proceso, y a él es el que le corresponde determinar el monto de la reparación civil. Y son dos temas, tanto en el artículo de la disposición complementaria 7ª, que tendría que corregirse, señor presidente. Gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra la congresista Lapa. Gracias, señor presidente. Ñuga Caimanta, Jato Songoiban, Saludacamune, hermana Iconapaj, Kai Diay Puncha Casjantan, Atun Cuyaca y Puncha Casjantan. Señor presidente, permítame participar en este proyecto de ley. El título del proyecto de ley señala: ley que asegura el pago inmediato de la reparación civil a favor del Estado. Es una mentira, señor presidente, este título. En el contenido dice: para el cumplimiento del pago de la reparación civil. Entonces nosotros tenemos conocimiento, el cumplimiento es después de la sentencia. Entonces, habíamos analizado en todos esos contenidos, poco en nada beneficia para el cumplimiento de la reparación civil. Algunos colegas han señalado, para el cumplimiento de la reparación civil, señor presidente, solamente tiene que aplicarse el Código Procesal Penal, Código Procesal Civil, supletoriamente. Entonces, este proyecto de ley tiene nombre propio para salvar a los empresarios que están comprometidos en la corrupción. Yo me pongo a pensar cómo nos sacamos una ley propia para las comunidades campesinas, para sus beneficios, cómo nos sacamos una ley propia para los docentes que están reclamando sus derechos, que los colegios se caen a pedazos en el Perú. ¿Cómo no reclamamos una ley con nombre propio sacamos para el sector salud? No hay medicamentos en los postes de salud de todo el Perú. Acá mismo en el Lima, señor presidente. ¿Por qué no nos preocupamos para los más necesitados? Pero yo aquí escucho en el debate, tanto en Comisión de Justicia, Comisión de Economía, queremos defender a los empresarios con un motivo señalando que la economía está paralizada. ¿Acaso los comuneros no trabajamos? ¿Acaso los ambulantes no trabajamos? ¿No aportamos al fisco? Trabajamos, señor presidente. ¿Acaso los empresarios nada más? ¿Dónde están los mineros? ¿Dónde están los campesinos que están cultivando su papa, su maíz? ¿Acaso, señor presidente, ellos no aportan al Estado? Sí aportamos. Por otra parte, señor presidente, debo señalar, en la experiencia que
que hemos tenido como litigantes. Las empresas privadas, constructoras, siempre han estado también en la corrupción. Y el Poder Judicial siempre ha comprendido como tercero seriamente responsable a los empresarios para el cumplimiento del pago de la reparación civil. Entonces, que no vengan Minuto final. a decirnos que la economía está parada, que el cumplimiento inmediato de la reparación civil. Eso es falso, señor presidente. Esto tiene un nombre propio para salvar a estos empresarios que han cometido y han robado al Estado peruano. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias. Tiene la palabra la congresista Foronda. Gracias, presidente. Un saludo cordial y afectuoso a todas mis colegas parlamentarias por el Día Internacional de la Mujer y a los colegas que también, varones, que se han sumado en este proceso de lograr justicia con equidad, porque somos diferentes pero no desiguales. Quiero rendir un homenaje a las mujeres campesinas, a las mujeres indígenas, a las mujeres ancachinas, a las pescadoras, a las conserveras, que están esperando un trato igualitario y que se resuelvan los gravísimos problemas de marginación y desigualdad y de violencia. En esta perspectiva es nuestro saludo y homenaje desde la bancada del Frente Amplio. Presidente, sobre el proyecto de ley se ha debatido muchísimo, 6 sesiones nos decían. Han habido argumentos que pareciera iban al fondo del asunto de lucha contra la corrupción, pero nos damos con la sorpresa de que este proyecto de ley, cuando por ejemplo señala que es pertinente para la definición de las penalidades, no es igualmente pertinente cuando se trata de los beneficios. El problema está en los beneficios que podrán acceder indistintamente, tomando ventaja del incentivo a la colaboración eficaz. A entidades jurídicas, lo que permitiría que a criterio del procurador se disminuyan las penalidades a las empresas por dicha colaboración. Todos hemos visto a través de los medios de comunicación cómo han desfilado estos empresarios ante el Poder Judicial y fueron detenidos preventivamente y como después salieron rapidísimo. O sea, el mundo al revés. Aquellos que están asociados a temas gravísimos de corrupción y dentro de poco se va a desarrollar la Cumbre de las Américas en el Perú como si fuera el líder de lucha contra la corrupción. Estos que están asociados a los temas de corrupción tienen corona. Aquellos que están vinculados a actos de corrupción y han sido socios de la corrupción, se les da todo tipo de ventajas para que reparen civilmente después de que el Poder Judicial, supongo, resuelva. Pero no solamente eso, se pide que intervenga la Contraloría en este proceso. Sin embargo, a la Contraloría no solo se deja sin recursos, sino que el propio Ejecutivo ha observado una norma que nosotros habíamos aprobado por unanimidad, en donde el sistema de control de corrupción a través de los organismos de control interno también dentro del sector público debía ya no estar a cargo de los alcaldes o de malos gobernadores corruptos, sino a cargo del sistema de la Contraloría. Y eso ha sido observado por el Ejecutivo. La primera piedra que íbamos a encontrar, la primera obstáculo que se iba a tener frente al tema de corrupción se deja de lado. Continúe, por favor, un minuto adicional. Para luchar contra la corrupción. Además, ¿quién nos garantiza? ¿Quién va a vigilar los riesgos que se afrontará de que la construcción realice o culmine un proyecto de infraestructura de mala calidad en este proyecto de ley que se está aprobando? ¿La Contraloría va a garantizar si se va a cumplir con esos estándares necesarios para llevar adelante, para que la obra se entregue con los más altos estándares de calidad? Ratificamos que esta es una obra, con este proyecto pretende garantizar proyectos de ley con nombre propio y fortalecer el modelo de corrupción que se ha instalado en la mente y en la acción. El Congreso no está para avalar ni hacer lobbies para las empresas constructoras corruptas. El Congreso está para hacer leyes en defensa de los derechos de los peruanos y peruanas, garantizando la estabilidad y derechos de los trabajadores. Pero no nos vengan a meter aquí gato por liebre.
que ya estamos bastante curaditos y conocemos cuando hay intereses por detrás. Aprobando leyes Culmine. en contra de la salud de la gente, como esta ley perversa del etiquetado, que quieren aprobar por fuerza y por mayoría, y no lo vamos a permitir. Como aquellas leyes que dejan hacer y dejan pasar con un conjunto de beneficios para que puedan las empresas destrozar los territorios, para que la minería se instale sin ningún tipo de regulación, perjudicando y matando miles de niños en la selva, en la costa y en la sierra del Perú. Para ellos sí no hay beneficios, para ellos la justicia no alcanza. Y nosotros, ¿por qué tenemos que hacer el juego a este tipo de actos de corrupción? Desde la bancada del Frente Amplio decimos que con firmeza que esta ley que tiene nombre propio no debería ser aprobada por este Congreso. Gracias, presidente.